En realidad, esta historia tiene varios comienzos. Me cuesta trabajo decidirme por uno, porque todos dan como resultado el comienzo. Se podría empezar esta historia en un viejo edificio de Berlín, de manera muy poco espectacular, con dos cuerpos desnudos en la cama, con un hombre de 27 años, un músico implacablemente talentoso, que está a punto de hundir su talento en sus caprichos, en el ansia insaciable de cercanía y en el alcohol. Pero también se puede comenzar la historia con una chica de 12 años que decide lanzar un no a la cara del mundo en el que vive y buscar otro inicio para ella y su historia. O se puede retroceder muy lejos, hasta las raíces, y empezar allí. O comenzar la historia con los tres principios a la vez. En el mismo instante en que Aman Baron, al que normalmente se conocía por el nombre de El Barón, o tan solo Baron, me confesó que me amaba con una gravedad desgarradora, con una levedad insoportable, con un amor ruidoso hasta el grito y silencioso hasta la mudez, con un amor un tanto enfermizo, débil, desilusionado y esforzadamente duro, mi sobrina Brilka, que tenía 12 años, dejó su hotel de Ámsterdam rumbo a la estación. Tan solo llevaba consigo una pequeña bolsa de deporte, muy poco dinero en metálico y un sándwich de bonito en la mano. Quería ir a Viena y se compró un billete barato de fin de semana que servía para trenes regionales. Había dejado en la recepción una nota manuscrita en la que decía que no tenía intención de volver a la patria con el grupo de danza y que era inútil que la buscáramos. Justo en ese momento yo encendí un cigarrillo y sufrí un ataque de tos. En parte porque lo que estaba oyendo me sobrepasaba, en parte por el humo con el que me había atragantado. Aman, al que yo misma nunca llamaba el varón, vino enseguida hacia mí, me golpeó la espalda con tanta fuerza que me quedé sin aire y me miró perplejo. Aunque solo era 5 años más joven que yo, me sentía décadas mayor y además me encontraba en ese instante en el mejor camino para convertirme en un personaje trágico, sin que a nadie le llamara la atención, porque me había convertido en una maestra del engaño. Advertí la decepción en su rostro. Según confesó, no esperaba esa reacción, sobre todo después de haberme ofrecido ir con él a la gira que iba a emprender en 2 semanas. Fuera empezaba a llover ligeramente. Era junio, una tarde cálida de nubes ingrávidas que adornaban el cielo como pequeños copos de algodón. Cuando superé el ataque de tos y Brilka hubo subido al primer tren de su odisea, abrí la puerta del balcón y me dejé caer en el sofá. Tenía la sensación de estar ahogándome. Vivía en un país extranjero. Había roto el contacto con la mayoría de las personas a las que antaño había querido y habían significado algo para mí, y había aceptado un puesto de profesora visitante que, aunque aseguraba mi existencia, nada tenía que ver conmigo. La noche en que él me dijo que quería ser normal conmigo, Brilka, la hija de mi hermana muerta y mi única sobrina, se encaminó hacia Viena, un lugar que había imaginado como su patria de elección, su utopía personal, y todo por cariño a una mujer muerta. En su imaginación, había convertido en una heroína a esa mujer difunta, mi tía abuela, y por tanto la tía bisabuela de Brilka. Tenía el plan de adquirir en Viena los derechos de las canciones de su tía bisabuela. Siguiendo las huellas de ese fantasma, esperaba la liberación y la respuesta definitiva al vacío que se abría en su interior. Pero yo entonces no sospechaba todo eso. Después de haberme sentado en el sofá y haber hundido el rostro entre las manos, después de haberme frotado los ojos y haber evitado la mirada de Aman todo el tiempo que pude, supe que iba a tener que volver a llorar. Pero no entonces, no en ese momento en el que Brilka veía pasar por la ventanilla del tren la vieja, nueva Europa, y por primera vez desde su llegada al continente, sonreía con indiferencia.